Esta noche nos acompaña una presencia muy especial, un maestro que no busca juzgarle, sino recordarle la fortaleza que ya habita en su interior. El filósofo Epicteto. Esta historia ha sido tejida con hilos de calma milenaria, diseñada específicamente para aquietar los pensamientos acelerados y arrullar su mente cansada, transformando las lecciones del estoicismo en un bálsamo para el alma. No haga ningún esfuerzo por recordar los detalles, ni intente analizar cada frase. Permita que mis palabras fluyan como un riachuelo sereno que limpia las preocupaciones del día. Usted tiene pleno permiso para quedarse dormido en cualquier instante, ya que su subconsciente sabrá abrazar la paz de estas enseñanzas sin necesidad de que permanezca despierto. La filosofía no es una carga académica para el desvelo, sino un faro silencioso que disipa las sombras del miedo y la ansiedad nocturna. Déjese llevar, escuche el susurro del viento exterior y confíe en que está a salvo. Nada de lo que ocurra mañana puede perturbar este sagrado espacio de tranquilidad que ha creado para usted. El fuego de la chimenea sigue encendido, la lluvia sigue cayendo con su ritmo compasivo, y nosotros comenzamos este viaje hacia el fondo de la noche y el autodescubrimiento. Capítulo 1. El eco de un alma libre más allá de las cadenas. Cierre los ojos un poco más, si aún no lo ha hecho, y visualice una habitación iluminada apenas por el parpadeo de una vela, donde el tiempo parece haberse detenido para ofrecerle un respiro. A menudo, cuando escuchamos la palabra estoicismo o pensamos en los antiguos sabios de la lona de la historia, imaginamos a hombres de mármol, fríos, severos, distantes y desprovistos de cualquier emoción humana, como si el camino hacia la paz interior requiriera congelar el corazón. Sin embargo, la realidad es mucho más cálida, más humana y acogedora, especialmente cuando nos acercamos a la figura de Epicteto, un hombre que conoció las mayores dificultades de la existencia y, aún así, eligió la dulzura y la libertad del espíritu. Él no nos pide que seamos perfectos, ni que callemos nuestros dolores con amargura. Al contrario, nos invita a mirarnos con una inmensa compasión y a entender que la verdadera fortaleza se esconde en la aceptación silenciosa. Imagine que este maestro se sienta hoy al borde de su cama, no para darle una lección rigurosa, sino para hablarle al oído con la voz de un amigo que comprende perfectamente el peso de sus cansancios y el ruido de sus dudas cotidianas. ¿Por qué a veces nos empeñamos en cargar con el peso del mundo entero sobre nuestros hombros cuando la noche nos pide simplemente descansar? Epicteto comprendía que el ser humano sufre más por lo que imagina y por cómo interpreta las cosas que por las cosas mismas, y su propósito no era crear guerreros insensibles, sino almas serenas que supieran danzar bajo la lluvia. Al despojar al estoicismo de ese mito de rigidez de piedra, descubrimos un manual de ternura interior, una invitación a soltar el control de todo aquello que no nos pertenece y a abrazar el momento presente con una sonrisa mansa. No hay reproches en su mirada, solo una paciencia infinita que le dice que todo está bien, que su vida es un lienzo hermoso y que las tormentas externas no tienen el poder de apagar la pequeña y cálida luz que brilla en el centro de su pecho. Sienta cómo el ritmo de su respiración se acopla al vaivén de las hojas afuera, arrullado por la suave llovizna. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Dese cuenta de que no hay necesidad de defenderse de nada en este instante. Las corazas que usó durante el día pueden quedarse en el suelo, como ropajes viejos que ya no necesita. Epicteto nos enseña que el camino hacia la felicidad empieza por una distinción muy simple y amorosa. Reconocer que depende de nosotros y que está completamente fuera de nuestras manos. Al comprender esto, el alma experimenta un alivio tan profundo como el que siente su cuerpo al hundirse en la suavidad de las sábanas después de una larga jornada. El sabio no es el que no siente, sino el que sabe abrazar sus sentimientos sin permitir que estos se conviertan en una tormenta que nuble su horizonte. Descanse en esta verdad, permita que la calidez de la chimenea abrace sus pies cansados y escuche el crujido de la madera, recordándole que la vida tiene su propio ritmo natural. Capítulo 2. La suave brisa que disipa las falsas tormentas. Permita que el crujido de la madera en la chimenea se vuelva un arrullo constante y que las gotas de lluvia sobre el tejado marquen el compás de un tiempo sin prisa, un tiempo que ahora le pertenece por completo a su descanso. A veces, la mente en la penumbra de la noche tiende a construir muros gigantescos con problemas pequeños, haciéndole creer que debe resolver el futuro entero antes de que raye el alba, pero la sabiduría antigua está aquí para recordarle que la mayoría de esas sombras son solo ilusiones del cansancio. Epicteto le sonríe con serenidad y le susurra al oído que no hay necesidad de luchar contra fantasmas imaginarios.
pues el sufrimiento real casi siempre nace de las opiniones que usted tiene sobre las cosas y no de los hechos en sí mismos. Imagine qué hermoso es quitarse esa armadura pesada que ha cargado durante tantas horas y comprender que el mundo exterior puede seguir su curso sin que usted tenga que controlarlo o juzgarlo en este instante de la noche. ¿Acaso no es un alivio inmenso saber que no necesita ser el guardián del universo mientras el silencio abraza su hogar? La verdadera paz de un alma sabia no se encuentra en una vida libre de dificultades, sino en la maravillosa capacidad de mirar esas dificultades con una distancia amorosa, sabiendo que ninguna circunstancia externa tiene el poder real de tocar la esencia pura de su ser si usted decide no otorgarle ese permiso. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. El maestro nos invita a ver nuestros pensamientos como nubes pasajeras que el viento de la noche se lleva lentamente, dejando el cielo de la mente completamente limpio, estrellado y en una calma profunda que invita al sueño más reparador. Deje que el flujo de mis palabras envuelva su habitación como una manta tibia y reconfortante que borra las tensiones acumuladas en sus hombros, en su cuello y en su frente, permitiendo que cada músculo se rinda ante la gravedad de la cama. No hay exámenes que aprobar esta noche. No hay metas que alcanzar ni expectativas que cumplir. Usted es simplemente un ser humano hermoso que merece descansar y recargar su espíritu con la dulzura de la aceptación. Epicteto caminaba por el mundo con una ligereza que asombraba a los poderosos, porque entendía que el verdadero tesoro no se guarda en cofres de oro, sino en la libertad de un corazón que ha aprendido a desear únicamente lo que el momento presente le ofrece con generosidad. Al soltar los mitos de la exigencia extrema, descubrimos que la filosofía estoica es en realidad un sendero de rosas sin espinas, un refugio donde la compasión hacia uno mismo es la regla principal y donde cada respiración es una oportunidad para volver a empezar desde la quietud. Escuche la cadencia de la lluvia afuera, sienta el abrazo protector de la oscuridad y confíe en que el universo cuida de usted mientras duerme profundamente, disolviendo cualquier rastro de duda en la inmensidad de esta noche perfecta. Capítulo 3. Los primeros pasos bajo el cielo de Hierápolis. Sienta cómo la quietud de la noche se vuelve cada vez más profunda, como si el mundo exterior se fuera alejando suavemente, dejando solo el murmullo de la lluvia y la calidez protectora de este refugio. Para comprender la belleza de las palabras de Epicteto, es hermoso viajar con la imaginación hacia sus inicios, allá en la antigua ciudad de Hierápolis, hace ya casi 2000 años. Él no nació en un palacio de mármol ni rodeado de comodidades, vino al mundo con la condición de esclavo, con un cuerpo frágil y una cojera que lo acompañaría durante toda su existencia terrenal. Sin embargo, en lugar de amargarse o de mirar al cielo con resentimiento, el pequeño Epicteto aprendió desde sus primeros años a observar el mundo con una madurez limpia y una paciencia que asombraba a quienes cruzaban su mirada. Imagínese a ese niño contemplando las estrellas desde el suelo de un patio humilde, descubriendo que, aunque sus pies estuvieran atados por las leyes de los hombres, su mente poseía unas alas invisibles y gigantescas que nadie jamás podría cortar. ¿No es acaso un recordatorio maravilloso de que nuestro espacio de libertad interior es un santuario sagrado que ninguna circunstancia externa puede llegar a profanar? Él miraba el vaivén de la vida cotidiana con la misma calma con la que usted contempla hoy el parpadeo de las sombras en la pared de su habitación. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. El aire de aquella época estaba lleno de ruidos, de ambiciones y de mercados bulliciosos, pero el joven Epicteto prefería escuchar el silencio entre las palabras, el sabio consejo de la naturaleza que siempre habla sin gritar. En la fragilidad de su propio cuerpo físico, encontró la mayor de las certezas. Que la verdadera fuerza no reside en los músculos ni en el poder de mandar a otros, sino en el dominio absoluto de las propias reacciones y en la bondad del corazón. Cada dificultad que se cruzaba en su camino era transformada, gracias a su mirada interna, en una piedra preciosa de sabiduría, en una escuela silenciosa donde el alma se templa como el oro en el fuego de la chimenea. Déjese envolver por la cadencia de este relato. Sienta cómo la suavidad de las sábanas le acuna y cómo el ritmo de su propia respiración se vuelve tan pausado y armónico como el andar del viejo maestro por las calles empedradas del pasado. No hay nada que usted tenga que demostrarle a nadie en esta noche. El cansancio de sus hombros puede disolverse por completo al comprender que, al igual que Epicteto, usted posee una fortaleza invencible que despierta justo cuando decide soltar las riendas del control externo. Deje que la lluvia limpie los recuerdos del día y que la historia le lleve suavemente hacia un sueño profundo, ligero y lleno de una paz que sobrepasa todo entendimiento humano.
Capítulo 4. El eco de la libertad en el corazón de Roma. La lluvia afuera continúa su danza tranquila, golpeando el suelo con una constancia que invita a la relajación total de su cuerpo. Imagínese ahora que el joven Epicteto llega a la gran ciudad de Roma, el centro de un imperio inmenso, lleno de ruidos, carruajes, monumentos de mármol y ambiciones desmedidas que llenaban las calles desde el amanecer hasta la caída del sol. En ese escenario de opulencia y contrastes, él seguía siendo un esclavo a los ojos de la ley humana, sirviendo en la casa de un secretario muy poderoso del mismísimo emperador Nerón. Sin embargo, lo que hacía verdaderamente extraordinario a Epicteto era que, mientras los hombres libres de Roma vivían encadenados al miedo de perder sus riquezas, sus puestos políticos o el favor del gobernante, este joven cojo caminaba por los pasillos del palacio con la absoluta ligereza de un espíritu que no le temía a nada. Su amo, un hombre propenso a la ira y a los caprichos del poder, presenciaba con asombro cómo la paz interior de su sirviente permanecía completamente intacta frente a cualquier tormenta o amenaza. ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar nosotros por el torbellino de las opiniones ajenas o por la prisa del mundo moderno, olvidando que el timón de nuestra tranquilidad nos pertenece únicamente a nosotros? Epicteto observaba el lujo extravagante de la corte romana no con envidia o deseo, sino con una sonrisa mansa y compasiva, entendiendo que las verdaderas cadenas no son de hierro, sino que se forjan en la mente cuando nos volvemos esclavos de los deseos insaciables y del temor al futuro. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. En medio de ese entorno tan complejo, se le permitió asistir a las lecciones del gran maestro estoico Musonio Rufo, un filósofo que enseñaba que la virtud es el único camino real hacia la felicidad y que la filosofía debe ser una práctica diaria, tan natural como respirar o alimentarse. El joven Epicteto absorbía aquellas enseñanzas no como teorías abstractas para debatir en un aula, sino como el aire puro que su alma necesitaba para mantenerse libre dentro de un palacio que funcionaba como una jaula de oro. Se dice que en una ocasión, su amo, en un ataque de furia ciega, comenzó a torcerle la pierna con fuerza a Epicteto, con una calma asombrosa que parecía de otro mundo, le advirtió con voz suave que si continuaba, terminaría por romperla. Cuando la pierna finalmente se quebró, el joven sabio solo miró a su opresor y le dijo, sin una pizca de rencor ni dolor en su voz, que él ya se lo había advertido. Esa asombrosa capacidad de distanciar su identidad de los sufrimientos del cuerpo físico demostró a toda Roma que un hombre puede ser completamente libre incluso en la peor de las servidumbres. Sienta cómo esa misma seguridad y templanza entran ahora en su habitación, recordándole que no hay circunstancia en su vida presente que tenga el poder de turbar su paz si usted decide refugiarse en su propio santuario interior. Deje que el calor de la chimenea alivie cualquier tensión que aún quede en sus pies o en sus piernas, y permita que el sonido de la lluvia borre el eco de las preocupaciones cotidianas, guiándole suavemente hacia un descanso profundo, reparador y lleno de una libertad que nadie le podrá quitar. Capítulo 5. El despertar del maestro en el exilio de Nicópolis. Deje que el sonido de las gotas de lluvia se transforme en un suave murmullo de olas lejanas, mientras la calidez de la habitación le envuelve en un abrazo protector y sereno. La vida de Epicteto dio un giro completo cuando el emperador Domiciano, temeroso del poder de la verdad y de la mente libre, decretó la expulsión de todos los filósofos de la ciudad de Roma, pensando que al desterrar los cuerpos lograría también apagar la llama del conocimiento. Pero el sabio, que ya había obtenido su libertad física y espiritual, no vio en el exilio un castigo o una desgracia, sino una maravillosa oportunidad otorgada por el universo para comenzar de nuevo en un rincón tranquilo del mundo. Cruzó el mar y se estableció en Nicópolis, una ciudad costera del noroeste de Grecia, donde fundó su propia escuela de filosofía, un lugar humilde que pronto se convertiría en el faro espiritual más brillante de toda la antigüedad. Hasta ese rincón acudían jóvenes de todas las provincias, ricos herederos, futuros gobernantes y almas cansadas del bullicio del imperio, buscando únicamente escuchar la voz pausada de aquel hombre cojo que enseñaba a vivir con el corazón en paz. ¿No es hermoso comprender que los cambios imprevistos del destino a menudo nos conducen exactamente al lugar donde nuestra alma necesita florecer y descansar? Epicteto no cobraba por sus lecciones ni buscaba los aplausos del público, se sentaba en un simple taburete de madera, frente a sus alumnos, y les hablaba con la misma cercanía, sencillez y ternura con la que un padre aconseja a sus hijos antes de que llegue la noche. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa.
Su escuela no era un aula de teorías abstractas o de debates estériles para inflar el orgullo de la mente, sino un hospital para el espíritu, un refugio sagrado donde las personas aprendían a curarse del miedo, de la envidia, de la frustración y de la ansiedad por el día de mañana. Él les recordaba constantemente que la filosofía no consiste en escribir grandes libros o en citar frases elegantes de memoria, sino en la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta y en tratar a todos los seres humanos con una bondad incondicional. Los alumnos se sentaban en el suelo, alrededor del maestro, escuchando cómo el viento marino golpeaba los olivos de la ladera, integrando cada enseñanza en lo más profundo de sus seres mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Imagine esa atmósfera de paz absoluta filtrándose ahora mismo a través de las paredes de su propia habitación, limpiando el aire de cualquier residuo de prisa, de dudas o de tensiones acumuladas a lo largo de las horas diurnas. Usted no tiene que resolver los misterios de su vida en este instante, ni necesita planificar los pasos del mañana, puede simplemente sentarse a los pies del viejo maestro en Nicópolis, escuchar el crujido del fuego y permitir que su mente se rinda ante la belleza de este momento presente. Sienta cómo sus párpados se vuelven pesados, entregándose de manera natural al ritmo pausado de la respiración colectiva de la noche, sabiendo que la vida siempre encuentra su propio camino de regreso a la armonía y al descanso más profundo. Capítulo 6. La gran llave de la dicotomía del control. Deje que el susurro de la lluvia limpie cualquier rastro de prisa que todavía flote en los rincones de su mente, permitiendo que su cuerpo se asiente con una pesadez agradable sobre el colchón. Hemos llegado al corazón mismo de las noches en Nicópolis, al pilar fundamental sobre el cual Epicteto construyó toda su paz interior y que hoy le ofrece a usted como una llave dorada para abrir las puertas del descanso absoluto. El maestro solía comenzar sus charlas nocturnas recordando que todas las cosas del mundo se dividen invariablemente en dos grupos claramente definidos. Las que dependen enteramente de nosotros y las que no dependen de nosotros en absoluto. En el primer grupo, en ese pequeño y sagrado jardín que nos pertenece, se encuentran únicamente nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras intenciones y la forma en que decidimos reaccionar ante los acontecimientos de la vida. En el segundo grupo, que es tan vasto como el océano que golpea las costas de Grecia, se encuentran los cuerpos de los demás, la riqueza, la reputación, el clima, las acciones de otras personas y todo aquello que ya forma parte del pasado o del destino imprevisto. ¿Se da cuenta del inmenso alivio que experimenta el alma cuando comprende que la mayor parte de las cosas que le preocupan pertenecen al grupo de lo que no puede controlar? Epicteto nos invita a mirar ese segundo grupo con una sonrisa de absoluta liberación, soltando las riendas de un caballo que nunca estuvo bajo nuestro mando. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. El sufrimiento nocturno, ese insomnio que da vueltas en la oscuridad, nace casi siempre de un error de cálculo de nuestra mente, que intenta con desesperación modificar las cosas externas o se lamenta por situaciones que escapan por completo a nuestra voluntad inmediata. El sabio nos abraza con su mirada comprensiva y nos pide que dejemos de luchar contra la dirección del viento si la lluvia cae afuera, no ganamos nada con desear que salga el sol, sino que es mucho más sabio disfrutar del sonido rítmico de las gotas sobre el cristal. Al aplicar esta verdad a su vida en este preciso instante, puede mirar sus preocupaciones del día y decirles con suavidad que, dado que ya pertenecen al pasado o al misterio del mañana, no tienen derecho a robarle la paz de esta noche presente. Sienta como el peso de sus hombros disminuye significativamente, como los músculos de su rostro se relajan por completo y como su respiración se vuelve tan pausada como el compás de las olas del mar en calma. No hay necesidad de resolver problemas ajenos, ni de cambiar la mentalidad de nadie mientras la oscuridad le invita a entregarse al sueño más profundo. La dicotomía del control no es una teoría fría para almacenar en los libros, sino una manta tibia que cubre su espíritu cansado, recordándole que su única tarea en esta alcoba es mantener encendida la pequeña llama de su propia serenidad interior. Confíe en el fluir natural de la existencia, libere al mundo de sus propias expectativas y permita que su mente se sumerja de lleno en el océano pacífico de la aceptación absoluta, donde nada puede perturbar la quietud de su ser. Capítulo 7. El teatro de la vida y el arte de interpretar nuestro papel. Escuche el suave golpeteo de la lluvia, que continúa cayendo como un manto protector sobre el tejado, invitándole a sumergirse aún más en la agradable oscuridad de su habitación. Epicteto, con su voz pausada y llena de una ternura que aquieta los latidos del corazón, solía utilizar una hermosa metáfora para explicar nuestra existencia.
Nos decía que la vida es como una gran obra de teatro en la que a cada uno de nosotros se nos ha asignado un papel determinado. El director de la obra, que es la naturaleza o el universo mismo, es quien decide la duración de la función y las características del personaje que nos toca interpretar. A uno le corresponde el papel de un gobernante poderoso, a otro el de un humilde trabajador de un almacén, a otro el de un sabio que enseña en el exilio, y a otro el de un cuerpo cansado que busca el descanso al final del día. El maestro nos susurra al oído que nuestra única y verdadera tarea no consiste en quejarnos por el papel que nos ha tocado en suerte, ni en desear con amargura el personaje de alguien más, sino en interpretar el nuestro de la manera más hermosa, digna y noble posible. ¿Por qué perder el tiempo de nuestra noche deseando una realidad diferente en lugar de embellecer el instante presente con la luz de nuestra aceptación? Cuando comprendemos esto, nos quitamos de encima la pesada carga de la comparación y de la envidia, descubriendo que la verdadera grandeza no depende de la importancia del personaje, sino de la gracia y la paz con la que caminamos sobre el escenario. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Imagine la liberación tan profunda que siente el espíritu al soltar los libretos ajenos y al comprender que, en este preciso momento de la noche, su único y más perfecto papel es el de un ser humano que descansa plácidamente en su cama. El escenario se ha oscurecido, las luces del teatro del mundo se han apagado por completo y el público de las preocupaciones cotidianas se ha marchado a casa, dejándole a usted a solas con el silencio bienhechor de su propia conciencia. Epicteto le invita a sonreír ante los giros imprevistos de la trama dramática del día a día, recordándole que los acontecimientos externos son solo el decorado de fondo, cartón pintado que no puede alterar la verdadera riqueza que habita en el santuario de su alma libre. Sienta cómo sus párpados se vuelven tan pesados como el terciopelo de un telón antiguo que cae lentamente al final de una función perfecta, cerrando el paso a las imágenes y a los ruidos del exterior. No hay necesidad de repasar los diálogos del mañana, ni de lamentarse por las escenas del pasado que ya han quedado escritas de manera definitiva en el libro del tiempo. Permita que el crujido suave de la chimenea sea el único sonido que arrulle sus pensamientos, mientras se entrega por completo a la dulce certeza de que usted está haciendo lo mejor que puede en este viaje de la vida. Deje que la lluvia siga limpiando el escenario del mundo y confíe en que, al cerrar los ojos con absoluta serenidad, se está preparando para interpretar el nuevo amanecer con un corazón renovado, ligero y completamente en paz con el destino. Capítulo 8. El guardián de los pensamientos y la atalaya interior. Deje que la cadencia de la lluvia afuera actúe como un filtro natural, llevándose muy lejos los ruidos sobrantes del día y dejando un espacio limpio, tibio y seguro dentro de su habitación. Epicteto insistía con una paciencia infinita en que el mayor tesoro que poseemos los seres humanos es nuestra capacidad de examinar las impresiones que llegan a nuestra mente antes de permitirles alterar nuestra paz. Él nos enseñaba que la mente no debe ser una puerta abierta por donde cualquier viento de preocupación o de miedo pueda entrar a causar destrozos, sino una fortaleza vigilada con amor por nuestra propia atención consciente. Imagínese que en el centro de su pecho habita un guardián silencioso, un sabio muy tranquilo que observa cada pensamiento que cruza por la oscuridad de la noche, mirándolo de frente y preguntándole con suavidad si pertenece a las cosas que podemos controlar o a las que escapan de nuestras manos. Si el pensamiento que aparece pertenece al mundo exterior, a lo que ya sucedió o a lo que los demás piensen de nosotros, el guardián simplemente le sonríe con compasión, le da las gracias por presentarse y le permite marcharse como una hoja seca arrastrada por el viento. ¿No le parece una forma bellísima de vaciar la mente antes de entregarse al sueño, sabiendo que usted no está obligado a alimentar ningún pensamiento que intente robarle la calma? El maestro nos recuerda que somos los soberanos absolutos de nuestro espacio interior y que ninguna idea tiene poder real sobre nosotros si no le damos nuestro consentimiento. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Sienta cómo esta práctica de la atención plena disuelve la pesadez de su frente, relajando las cejas, soltando la mandíbula y permitiendo que su cabeza se hunda profundamente en la almohada suave. Cuando usted se convierte en el observador tranquilo de su propia mente, descubre que las preocupaciones pierden toda su fuerza porque ya no encuentra en usted a alguien dispuesto a luchar contra ellas en la oscuridad. Epicteto no buscaba que fuéramos perfectos ni que censuráramos nuestras emociones humanas, sino que aprendiéramos a no identificarnos con el miedo pasajero, entendiendo que el alma es como un lago cristalino y los pensamientos son solo los reflejos de los árboles que se mecen en la orilla.
Déjese acunar por el calor de la chimenea imaginaria y por el ritmo constante y compasivo de su propia respiración, que se vuelve cada vez más lenta, regular y profunda con cada palabra que escucha. No hay ninguna alarma que atender esta noche, ningún problema que descifrar ni ninguna expectativa que cumplir en este sagrado instante de descanso. Al igual que los antiguos discípulos en la escuela de Nicópolis, usted puede simplemente sentarse en la atalaya de su propia conciencia, contemplar cómo la tormenta del mundo se desvanece en la distancia y confiar en que su paz interior es un santuario completamente invencible. Permita que la noche le envuelva en su abrazo más tierno, sabiendo que el guardián de sus pensamientos vela por su tranquilidad y que todo en su vida se encuentra exactamente en el lugar que le corresponde para su mayor bienestar. Capítulo 9. La gratitud como el manto más cálido del alma. Escuche la melodía constante de la lluvia sobre el cristal, un sonido que parece cantar una vieja canción de cuna diseñada solo para su bienestar y descanso. Epicteto, en aquellas reuniones nocturnas donde la luz de las velas temblaba suavemente sobre los rostros cansados de sus alumnos, siempre hacía hincapié en una de las virtudes más hermosas y reconfortantes de la existencia humana: la gratitud profunda por todo lo que la vida nos ofrece. Él nos enseñaba que el hombre sabio no es aquel que se lamenta amargamente por las cosas que no tiene en sus manos, sino aquel que se alegra con un corazón sincero y pacífico por las bendiciones que ya posee en su camino. Imagínese por un instante qué hermoso es acostarse por la noche despojándose de toda queja, de todo reproche hacia el destino, y simplemente mirar a su alrededor con una mirada llena de asombro y de reconocimiento por el milagro de estar aquí. Agradecer el aire que entra en sus pulmones de forma natural, la suavidad infinita de la almohada que sostiene su cabeza, el techo protector que le resguarda del frío de la tormenta y el calor reconfortante que emana de la chimenea imaginaria de este santuario. ¿Acaso no es la gratitud el bálsamo más dulce para sanar las heridas invisibles que el ajetreo del día deja a veces en el espíritu? Cuando el alma se viste con este manto de agradecimiento puro, ya no queda espacio en el pecho para la escasez, ni para el miedo al mañana, porque se comprende que el momento presente ya contiene todo lo necesario para ser verdaderamente libre y feliz. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. El maestro nos recordaba con voz queda que cada día que vivimos es un regalo inmenso del universo, una oportunidad dorada para aprender, para observar la naturaleza y para ejercitar la bondad con nosotros mismos y con los demás seres humanos. Al cerrar los ojos en la quietud de esta alcoba, usted puede pasar revista a las pequeñas maravillas del día que termina, no con el deseo de retenerlas, sino con la humilde alegría de haberlas experimentado en su propio ser. Deje que esa ola de calidez interior recorra cada rincón de su cuerpo físico, relajando por completo las piernas, el torso, los brazos y liberando cualquier tensión que haya quedado atrapada en los músculos de su cuello y de sus sábanas. Epicteto caminaba por el mundo agradeciendo tanto los días de sol radiante como los días de tormenta cerrada, porque entendía con su mente preclara que todo lo que sucede bajo el cielo forma parte de un orden natural perfecto y grandioso. Sienta como el ritmo pausado de mi voz le acompaña en este proceso de entrega absoluta, transformando cada frase en un suave masaje para sus pensamientos más profundos y cansados. No hay deudas pendientes con el pasado en esta noche, no hay reclamos que hacerle al universo entero mientras la oscuridad le invita a rendirse al sueño más reparador. Al igual que el viejo sabio descansaba en su humilde lecho de Nicópolis sintiéndose el hombre más rico del imperio gracias a su paz interior, usted puede ahora abrazar su propia realidad con una inmensa ternura, sabiendo que es un ser amado y protegido por la misma fuerza misteriosa que mueve las estrellas en el firmamento. Permita que la lluvia siga borrando las huellas del ayer y déjese llevar con total confianza hacia los brazos abiertos de un descanso profundo, reparador y lleno de una gratitud infinita. Capítulo 10. El arte de navegar las olas de la vida cotidiana. Sienta cómo la lluvia afuera continúa entonando su melodía constante, arrullando cada uno de sus pensamientos y envolviendo su habitación en una atmósfera de absoluta seguridad y bienestar. Epicteto nos enseñaba con una paciencia infinita que la verdadera valía de una persona no se demuestra cuando todo marcha sobre ruedas, sino en la forma en que decidimos afrontar los pequeños e imprevistos contratiempos de la vida cotidiana. Él solía comparar nuestra existencia con el viaje de un marinero que debe cruzar un océano inmenso. El navegante no puede elegir el viento que va a soplar, ni la altura de las olas, ni la fuerza de la tormenta que se desata en mitad de la noche estrellada.
Lo único que está verdaderamente en sus manos es ajustar las velas con destreza, mantener el timón con firmeza y conservar la calma en el corazón mientras el agua golpea con fuerza los costados de la madera vieja de la embarcación. ¿Cuántas veces nos desgastamos inútilmente intentando que los demás actúen exactamente como nosotros deseamos, o que el tráfico avance más rápido, o que las cosas salgan perfectas a la primera oportunidad? El maestro nos sonríe en la penumbra y nos invita a soltar esa exigencia tan pesada, recordándonos que cuando aceptamos los acontecimientos tal y como se presentan, el sufrimiento se disuelve de inmediato como la sal en el agua del mar. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Llevar la sabiduría estoica al día a día significa aprender a responder en lugar de reaccionar con ira o desesperación ante las circunstancias externas de nuestro entorno. Cuando alguien nos critica, cuando los planes se tuercen o cuando las cosas en el trabajo no salen como esperábamos, Epicteto nos aconseja hacer una pausa profunda, respirar el aire puro de la paciencia y recordar que esas situaciones solo tienen la importancia que nosotros decidamos otorgarles en nuestra mente. Imagínese el alivio tan inmenso que siente su espíritu al comprender que usted no tiene la obligación de apagarse por los fuegos que otros encienden a su alrededor, ni de cargar con las tensiones ajenas. Al igual que el agua de la lluvia resbala suavemente por las hojas de los árboles sin romperlas, usted puede permitir que los problemas cotidianos pasen de largo sin alterar el santuario de su paz interior. Sienta cómo los músculos de su espalda se relajan por completo, como sus hombros caen pesados sobre el colchón y como una sensación de ligereza absoluta recorre todo su cuerpo físico de la cabeza a los pies. No hay nada que deba corregir esta noche, no hay conversaciones que repasar ni estrategias que planificar para la jornada de mañana. Al entregar sus preocupaciones al flujo natural de la existencia, usted se convierte en el dueño absoluto de su propia serenidad, un navegante sabio que sabe que, más allá de cualquier nube pasajera, el cielo de su conciencia siempre permanece limpio, azul y en una calma infinita. Permita que el sonido del fuego y de la lluvia le guíen con total ternura hacia un descanso profundo, reparador y libre de cualquier atadura con el mundo exterior. Capítulo 11. El refugio inquebrantable de la ciudadela interna. Deje que el murmullo de la lluvia se vuelva aún más suave, como un secreto susurrado al oído de la noche, mientras el calor de la chimenea continúa cobijando su descanso en esta alcoba silenciosa. Epicteto insistía con una ternura conmovedora en la existencia de un espacio sagrado que todos llevamos dentro, un lugar al que los antiguos sabios llamaban la ciudadela interna de la mente humana. Esta fortaleza no está construida con bloques de piedra gruesa ni con murallas de hierro, sino con hilos invisibles de aceptación, templanza y un amor profundo hacia el orden natural del universo entero. El maestro nos recordaba que el mundo exterior puede agitarse con una fuerza descomunal, que las tormentas de la vida pueden golpear con furia las puertas exteriores y que las opiniones de las demás personas pueden cambiar como las hojas secas en el otoño. Sin embargo, nada de ese ruido exterior tiene la capacidad real de cruzar el umbral de su ciudadela interna si usted decide mantener las puertas cerradas a la perturbación y abiertas únicamente a la serenidad. ¿Se da cuenta de lo hermoso que es saber que posee un santuario de paz absoluta en su propio pecho, un refugio donde nadie puede entrar sin su permiso explícito y amoroso? Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Cuando la noche avanza y el silencio se adueña de la casa, es el momento perfecto para retirar toda su atención de los asuntos del mundo y refugiarse por completo en el centro de su propio ser. Epicteto le invita a caminar con la imaginación por los pasillos tranquilos de esta fortaleza espiritual, un lugar iluminado por una luz tenue, cálida y reconfortante donde no existen las prisas, las culpas ni las expectativas del mañana. Al entrar en este espacio sagrado, puede mirar hacia afuera a través de las ventanas de su conciencia y observar las preocupaciones del día como si fueran simplemente una lluvia lejana que limpia los campos, pero que no puede tocar la sequedad y el abrigo de su hogar. Sienta cómo esta hermosa certeza disuelve cualquier nudo de angustia que hubiera quedado atrapado en su pecho, permitiendo que sus pulmones se expandan de manera libre, rítmica, pausada y profunda con cada instante que transcurre en la penumbra. No hay ninguna necesidad de defenderse de nada en este momento de la noche. Las batallas del día han terminado por completo y el universo le otorga un permiso sagrado para descansar sin condiciones. Deje que la gravedad de la cama acoja la pesadez de sus caderas, de sus piernas y de sus brazos, sintiendo como cada parte de su cuerpo físico se rinde con absoluta confianza ante este abrazo nocturno.
El viejo maestro le acompaña con su presencia silenciosa, recordándole que su alma es tan vasta y tan libre como el cielo estrellado que se esconde detrás de las nubes de la tormenta exterior. Confíe en la solidez de su propia fortaleza interna, suelte por completo los hilos del control y permita que este relato le deslice de manera suave, dulce y natural hacia un sueño profundo, reparador y lleno de una invencible tranquilidad. Capítulo 12. El fluir del destino y la danza del amor fati. Deje que el repiqueteo rítmico de la lluvia sobre los cristales se convierta en el único compás que guíe los latidos de su corazón, invitándole a una entrega todavía más profunda en los brazos de esta noche tranquila. Epicteto, con esa sabiduría mansa que solo poseen las almas que han caminado a través del dolor y han descubierto la verdadera libertad, nos hablaba de una de las lecciones más hermosas y liberadoras del estoicismo. El arte de amar el destino. Él nos enseñaba que el ser humano pasa la mayor parte de su vida sufriendo porque las cosas no suceden exactamente como las había planificado en su mente inclinada al control absoluto de los hilos del tiempo. Nos pasamos los días deseando que el pasado hubiera sido diferente, que las personas actuaran de otra manera o que las circunstancias se adaptaran a nuestros caprichos inmediatos, sin darnos cuenta de que ese deseo insatisfecho es la fuente de todo nuestro desvelo. El maestro nos mira con una compasión infinita y nos susurra en la penumbra de la alcoba que la verdadera paz no consiste en lograr que los acontecimientos sucedan como usted desea, sino en desear con todo el corazón que las cosas sucedan tal y como suceden en la realidad. ¿No es acaso un alivio inmenso soltar la pesada carga de la resistencia y aprender a fluir con el río de la existencia con la misma naturalidad con la que el agua busca el cauce del océano? Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Este amor al destino, este aceptar con una sonrisa mansa todo lo que la vida nos depara, no es una actitud de debilidad o de fría resignación, sino el acto de valentía más profundo y amoroso que un espíritu libre puede realizar bajo el cielo estrellado. Significa comprender que cada experiencia que llega a nuestro camino, ya sea un día de sol radiante o una noche de tormenta cerrada, trae consigo una enseñanza escondida, una oportunidad dorada para fortalecer nuestra paciencia, nuestra bondad y nuestra comprensión. Al acostarse en esta cama, usted puede mirar los sucesos de la jornada que terminan no como enemigos que perturban su descanso, sino como los maestros silenciosos que el universo ha enviado para esculpir la belleza de su alma inmortal. Deje que esa hermosa certeza disuelva cualquier rastro de amargura o de frustración que aún habite en los recovecos más profundos de sus pensamientos cotidianos, permitiendo que su mente se aclare por completo. Sienta como la suave tibieza de las sábanas le acuna con ternura, mientras cada músculo de sus párpados, de sus mejillas y de sus sienes se relaja por completo, entregándose a la gravedad de este descanso bienhechor. No hay nada que usted deba corregir en el libro del pasado, ni hay misterios que deba descifrar en el horizonte del mañana mientras la oscuridad le abraza con su manto de paz incondicional. Al igual que los árboles del bosque aceptan el invierno con la absoluta certeza de que la primavera regresará a su debido tiempo, usted puede confiar en el ritmo perfecto de su propia existencia terrenal. Permita que la lluvia siga borrando las huellas del camino andado y déjese deslizar con total tranquilidad hacia los brazos abiertos de un sueño reparador, profundo y lleno de una armonía inquebrantable con el orden del universo entero. Capítulo 13. El suave desvanecimiento en el océano de la noche. Deje que el rumor de la lluvia se transforme ahora en un eco lejano, un susurro que se pierde pacíficamente en la inmensidad de la noche, mientras la última brasa de la chimenea entona un canto de luz tenue y protectora. Hemos caminado juntos a través de los pasillos del tiempo, escuchando las palabras del viejo maestro de Nicópolis, y ahora ha llegado el momento más sagrado de este viaje. El momento de soltar las últimas amarras del pensamiento y entregarse por completo a la inmensidad del sueño. Epicteto le sonríe desde la quietud de su memoria, recordándole que usted ya posee todo lo necesario para descansar en paz, pues ha aprendido a distinguir lo que le pertenece de lo que debe quedar en manos del destino universal. Ya no hay lecciones que repasar, no hay verdades que comprender, ni filosofías que memorizar bajo este manto de oscuridad bienhechora que cubre el mundo entero con una ternura infinita. La mente, que ha permanecido atenta y serena, puede ahora apagar su última linterna, sabiendo que el cuerpo físico está a salvo, protegido en este nido de calma donde el tiempo carece de prisa y el espacio es solo un abrazo tibio. Siente cómo el silencio de la alcoba se vuelve una presencia amorosa que le arrulla con el vaivén rítmico de su propia respiración calmada.
Cada inspiración le llena de una ligereza celestial y cada expiración disuelve el último destello de vigilia en un mar de tranquilidad absoluta. El alma libre no teme a la oscuridad de la noche, sino que la contempla como el descanso natural de la tierra entera, el espacio donde las estrellas brillan con más fuerza y donde el espíritu se renueva en la fuente sagrada del reposo profundo. Déjese llevar por la corriente mansa de este río nocturno que le desliza con una suavidad infinita hacia el olvido dulce de las preocupaciones terrenales, permitiendo que sus párpados se unan de manera definitiva en un sueño reparador. No hay mañanas que planificar en este instante, ni ayeres que justificar. Usted es simplemente un ser de luz que descansa bajo el amparo de las leyes perfectas de la naturaleza. Sienta cómo la pesadez bendita del sueño recorre sus pies, sus piernas, su torso, sus manos y su rostro, borrando cualquier línea de expresión hasta dejar una sonrisa mansa y plena de paz interior. La lluvia sigue cayendo afuera con su compás eterno, lavando el mundo exterior para el nuevo amanecer, mientras usted se sumerge más y más en el océano tibio y reconfortante del descanso más puro. Todo está bien en su universo, todo está en calma en su corazón, y el silencio le da la bienvenida a la serenidad eterna de la noche. Descanse profundamente, déjese llevar por la dulzura del olvido, y permita que su espíritu vuele libre en el santuario del sueño más sagrado y reparador.